Buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente ICARE nos convoca a conversar sobre Chile, sobre la vida, sobre el futuro. En los programas anteriores estuvimos con el ministro Jaime Mañalich y con el empresario Juan Sutil. Ellos coincidieron en la importancia de reflexionar y también en la importancia de confrontar ideas para encontrar soluciones comunes a los problemas que nos aquejan. Esta noche, Cristian Barken entrevistará a Carlos Peña. Carlos Peña es rector de la Universidad Diego Portales, es abogado, doctor en filosofía, profesor universitario, columnista y escritor. Esperemos que este programa cumpla con todas las expectativas de cada uno de ustedes y nos haga reflexionar a todos. Los dejo con Carlos y Cristian. Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde o 7:01 de la tarde y estamos en directo aquí desde ICARE, nuevamente en persona, un espacio para conversar con tiempo, para conversar dentro del espíritu de la tolerancia, ese espíritu que sostiene nuestra convivencia. Sin tolerancia, sin conversaciones, no puede existir una convivencia sana. Y por eso que este espacio cumple o pretende cumplir o aportar, aunque sea un grano, a hacer más tolerante nuestra sociedad. Hoy día está conmigo y quiero agradecerle especialmente Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, columnista del diario El Mercurio. Él, además, es abogado con estudios de posgrado en sociología y un doctorado en filosofía. Ha publicado diversos libros, ensayos, todos muy interesantes, Ideas de perfil, entre otros del año 2015, Lo que el dinero sí puede comprar, un libro que ya tiene 6 ediciones, editado por Tauro del año 2017, ¿Por qué importa la filosofía?, un libro que me gusta mucho, el año 2018, El tiempo de la memoria, y tengo entendido que ya está a punto de enviar imprenta un nuevo libro. Su capacidad de escritura es impresionante y envidiable. Carlos Peña estudió, si no me equivoco, en el Liceo de Aplicación Ricardo Camin, estudió en la educación pública. Y parece, averigüé por ahí, que tuvo una abuela muy culta y muy lectora que le traspasó, le transmitió ese amor por la cultura, ese amor por el pensamiento. Más bien mi madre, más que mi abuela en realidad, pero... ¿Fue tu madre la que te Sí, traspasó mi eso? madre, sí. Ah, ya. Y la madre de mi madre era profesora rural, fíjate. De la profesora normalista. Sí, claro. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y qué recuerdo tienes de tu infancia o tu juventud en la escuela pública, en la educación pública chilena? Bueno, fue un tiempo muy feliz en verdad, ¿eh? Yo estudié en el liceo entre el año 1973, o sea, en primero medio fue el golpe militar. Pero así todo fue una época feliz, fíjate, con mucha lectura, con buenos amigos, sin ninguna duda, con papás que me apoyaron muchísimo, papás muy excepcionales, desde luego, y profesores a los que aún recuerdo, claro. ¿Cuáles son los profesores que tú has admirado más? Fíjate que hay uno que está vivo, desde luego, ojalá nos esté viendo, que es Edison Otero, a quien tú seguramente conoces. Pero por supuesto que sí, claro, claro que Edison conozco Otero eso. era profesor de filosofía en aquella época en el Liceo de Aplicación y tenía un taller, que yo recuerdo aún, de lecturas, donde hacía leer a muchachos, imaginémonos, de 15, 16 años, como yo tenía entonces, obras como La psicología de las masas de Freud, o Para una psicología del prejuicio de Meisterlich, un texto que aún sigue siendo un texto muy valioso. Todo eso leído, piensa tú, a los 15, 16 años. Muchas veces se tiende a creer que hay que entregarle lecturas más simples o más fáciles a los jóvenes, pero parece que es lo contrario, que hay que nivelar hacia arriba, digamos, ofrecerle el contacto con la fuente. No sé qué te parece, Carlos. Es lo que yo creo, por lo menos mi experiencia y la experiencia de quienes fueron entonces mis compañeros, era esa, que ponerse en contacto con ese tipo de obras. También leí aquel entonces, imagínate, a esas alturas, poco entendía seguramente los manuscritos económicos filosóficos de Marx y ese tipo de cosas. Pero tener la experiencia de encarar un texto que no lograbas comprender del todo, pero que te invitaba, sin embargo, y te desafiaba a entenderlo, como quien escala una montaña, era una experiencia intelectualmente muy notable. Y la experiencia de entender una página, la alegría que produce, todavía soy capaz de recordarla, fíjate.
Carlos, y así como recuerdas a Edison Otero, profesor de filosofía, ¿qué otros maestros o profesores, tal vez en la universidad, han sido fundamentales en tu formación o han sido...? Sí, en la universidad recuerdo, en sociología, desde luego, a Pedro Morandé, uno de los profesores más brillantes que yo pude conocer, sin ninguna duda. Un hombre cultísimo, muy severo, desde luego, muy exigente, pero en mi opinión muy brillante, realmente, ¿no? Y luego en filosofía, claro, bueno, Roberto Torretti fue también una experiencia intelectual sorprendente, estremecedora intelectualmente hablando. Bueno, se trata de grandes figuras, ¿no? ¿De ahí viene o tiene algo que ver con tu pasión por Kant o tu conocimiento de la filosofía kantiana? Bueno, es probable que sí, claro. Torretti es tal vez la autoridad en español, ¿verdad?, de Kant, ¿ah? Sí. Carlos, quiero partir esta conversación, aunque ya la empezamos espontáneamente. Sí, sí. Siempre me gusta leer un pequeño texto y quiero leer esta vez un poema, un fragmento de un poema, de un poeta que yo sé que tú admiras, que conociste muy bien y que has escrito sobre él. Y que me pareció tal vez pertinente leerlo hoy día, en el momento en que estamos hoy, a nivel global, como seres humanos y como individuos. Este poema está incluido en Poemas y Antipoemas, el autor es Nicanor Parra, y es un fragmento del soliloquio del individuo, que tú conoces muy bien. Sí, sí. Parra, o la voz en realidad, no es Parra, el hablante del poema dice: yo soy el individuo. Primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata, leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fui a un abismo lleno de aire, me respondió una voz, yo soy el individuo. Y así continúa, ¿no? Como un mantra, y va contando todas las etapas del desarrollo humano, desde la invención del fuego, las invenciones, la sobrevivencia, las preguntas. Y en la parte final del poema, la voz dice: luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas, se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorios. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí, miré, ¿qué digo? Miré. Para salir de la duda miré. Detrás de unas cortinas, yo soy el individuo. Bien, mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. No sé por qué se me cruzó Es brillante ese texto, ¿no? Ese poema es extraordinario. Y se me cruzó hoy, porque tal vez hoy día, a nivel global, todos nos estamos haciendo preguntas radicales. Es una situación bastante radical, una pandemia que ha frenado una parte importante de la actividad de nuestra sociedad, la actividad económica, bueno, ha frenado muchos procesos. Y volvemos a hacernos preguntas, los individuos que somos, cuál es el sentido de todo esto, qué hemos construido, qué hemos hecho hacia atrás, si hemos avanzado, si es todo un absurdo, si no. Por eso te propongo este poema como partida de nuestra conversación y a ver qué te sugiere a ti. ¿Qué te pasa a ti con este poema y qué claves interpretativas? Bueno, ese brillante poema de Nicanor Parra, me parece, describe bien la condición humana esencial, que si la miramos de cerca, si nos detenemos en ella, advertimos que lo propio de los seres humanos, lo propio tuyo, mío, de quienes nos ven hoy día, es una radical indigencia, que está muy retratada en ese poema de Parra, porque los seres humanos somos seres, por decirlo así, que estamos condenados a reproducir materialmente nuestra existencia, con el sudor de la frente, como dice la Escritura, y somos indigentes en consecuencia en un sentido material. Pero además somos indigentes en otro sentido, y es que al revés de los animales no humanos, los seres humanos no tenemos un repertorio instintual que nos oriente en la existencia, sino que nosotros estamos
llenos de apetencias, sobrepasados de pulsiones, y tenemos que, en consecuencia, configurar, por decirlo así, un cierto sentido para nuestra existencia, para nuestra vida, ¿no? Entonces, esta doble indigencia, por una parte, estar condenados a producir y reproducir materialmente lo que somos, mediante el trabajo. Y por otra parte, inventarnos un guión que llamamos sentido o significado para poder conducir y orientar nuestra existencia, son los grandes desafíos de la condición humana que ese poema retrata. Y si uno se detiene en ese poema, lo que está describiendo allí brillantemente Nicanor Parra es que los seres humanos hemos intentado superar esta condición de indigencia elaborando un mundo artificial que envuelve a la naturaleza y que por un momento o por ciertos lapsos nos hace olvidar esta indigencia radical que nos constituye, ¿no? Y la pandemia, desde luego, lo que hace es de pronto sacudirse esta envoltura y devolvernos a esta condición radical de indigencia, que es lo que hoy día estamos experimentando. Estamos experimentando la indigencia material porque estamos dándonos cuenta cuán fatigoso es producir y reproducir nuestra existencia. Y por otra parte, también el sentido estalla, ¿no? Porque si hay una pregunta, digámoslo así, que sobreviene en momentos de incertidumbre, en momentos de desamparo como los que hoy día está viviendo la gente, es justamente la pregunta por el sentido o el significado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y ahí el ser humano se encuentra con esa herida que es. Yo te leí en uno de tus textos, no sé si citando a alguien o era tuyo, en que afirmaba: somos una pregunta, una herida persistente en la cultura. ¿En qué sentido somos una herida? Y una herida en la cultura. Bueno, es por lo que dice Parra, porque de alguna manera, ¿verdad?, sospechamos que la integridad de la cultura, las cosas en las que creemos, las ideologías que abrazamos, la fe que profesamos, sabemos que toda ella es frágil y que toda ella no logra nunca clausurar, digámoslo así, un cierto vacío que permanentemente nos acompaña y que arrastramos, ¿no? De alguna manera los seres humanos vivimos intentando sumirnos en una vorágine, el trabajo, la ideología, la religión, como decía adelante, que profesamos, que nos quiere hacer olvidar esa condición esencial, ese vacío que es imposible que podamos llenar. ¿Realmente? ¿Serían como placebos todas esas que tú has citado? Serían, como placebos para calmar es una buena fórmula esa, es decir, los seres humanos vivimos envueltos en la fantasía, ¿no?, de que todo esto tiene un sentido. Y esto no tiene nada de patético, desde luego, porque algún sentido tiene, solo que es un sentido que nosotros logramos inventar, ¿no?, y que nos hace olvidar, por supuesto, que somos seres, como lo sabemos hoy día cotidianamente, cercados por la enfermedad y por la muerte, ¿no? Esa es nuestra condición natural. Lo que pasa es que nos gusta olvidarla. En medio de la algarabía, del fútbol, de la entretención, de las pequeñas rencillas del día a día, bueno, olvidamos lo fundamental. Lo fundamental es que nuestra vida es una vida cercada por el tiempo y que nuestro destino inevitable es la decrepitud por la enfermedad y la muerte. Esa es la verdad. Lo que pasa es que la muerte, claro, por condiciones naturales es una experiencia a la que ninguno de nosotros va a acceder nunca, porque la muerte siempre es algo que le ocurre a otro, ¿verdad? Claro. Lo paradójico de la muerte es que yo no puedo experimentar mi muerte. Bueno, eso nos alivia de alguna manera, desde luego, pero nos hace olvidarla, nos hace creer que es algo que le ocurre a otro, una noticia. Hoy día vemos en televisión, la muerte es una cosa, un acontecimiento relativamente ajeno, carente de cualquier espesor. ¿No? Heidegger decía por ahí, uno no se muere, exactamente. No es una muerte, sino nos morimos, yo me muero, y es más radical, dice, el hombre es un ser arrojado a la muerte. O sea, desde que nacemos somos arrojados a la muerte. ¿Qué te parece esa visión tan radical de Heidegger? Y si Heidegger puede darnos alguna luz a propósito de lo que estamos conversando aquí, en este momento. Bueno, Heidegger diría, ¿verdad?, que la existencia auténtica, aquella que se lleva, por decirlo así, en andas a sí misma, ¿no?, no olvida ese hecho fundamental, ¿no? El hecho que estamos cercados por la muerte y que la muerte inevitablemente nos espera en algún recodo del camino. Esto es la verdad, ¿no?
Pero no hay que entristecerse demasiado por eso, porque si pensamos lo opuesto, si pensamos que la muerte no existiera, si fuéramos adolescentes perpetuos que creyéramos que la muerte y el dolor es algo que le ocurre a otros, si pensáramos que nuestros días se van a repetir ilimitadamente, si creyéramos que el dolor que causamos, la alegría que tuvimos, la traición que cometimos o que nos cometieron, tuvieran infinitas posibilidades de remediarse en el futuro o de repetirse, bueno, no tendrían ningún valor, ¿no? En cambio, los días que vivimos tienen valor para cada uno de nosotros porque sabemos que son únicos, ¿no? Sabemos que el error que cometí ayer es irreparable, ¿no? Claro. Y la alegría de hoy día es la única que hoy día vamos a tener. De alguna manera, el hecho que tengamos los días contados, por decirlo así, aunque no sepamos exactamente quién lleva esa contabilidad, afortunadamente, bueno, nos provee un cierto valor a los días que vivimos, ¿no? Era, creo, el poeta Rainer Maria Rilke que decía que si no existiese la muerte, o sea, gracias a la muerte, los sucesos del día a día, digamos, los hechos del día a día son acontecimientos. Son acontecimientos, por Claro, supuesto. pasan a ser acontecimientos. Claro, por ¿Ah? supuesto. ¿Y qué te parece la frase de Montaigne de que filosofar es aprender a morir? Bueno, sí, Camus decía algo parecido, ¿verdad? Camus decía que el verdadero problema filosófico era el suicidio, que es otra manera de decir exactamente lo mismo, ¿no? ¿Pero la filosofía nos ayuda a morir? A ti que te gusta la filosofía y que la has practicado y la has leído. ¿Y en qué sentido nos ayuda a morir la filosofía? No, yo no creo que ayude a morir, ¿ah? Yo creo que en realidad es probable que la experiencia del dolor y de la muerte, del sufrimiento, digamos, se sobrelleve mejor con la religión, con ese tipo de convicciones. La filosofía es demasiado racional y nos pone demasiado a la intemperie como para ayudarnos a sobrellevar ese tipo de cosas, ¿eh? Descontado el hecho que yo pienso realmente que ahorrarse el sufrimiento del dolor, el padecimiento de alguien que uno quiere, no es posible. Más bien hay que saber afrontarlo con cierto estoicismo, con cierta contención, ¿no? Pero eludir el sufrimiento tampoco es muy razonable, ¿verdad? Y si algún sentido tiene el cristianismo, por ejemplo, bueno, es exactamente eso, ¿verdad? Que Dios, que es tan omnipotente, se haga hombre, se deje torturar en la cruz. Si algún sentido tiene eso, es que el sufrimiento ha de tener también algún sentido, ¿no? Y eludirlo no es sano. Claro. ¿No? Pero pareciera, o se ha dicho, le he escuchado por ahí algunos filósofos que andan dando vuelta en el mundo también, que se han convertido en opinólogos, lo que uno agradece, por supuesto, porque son filósofos, por lo menos tienen un sustento filosófico detrás, que hablan, o he escuchado ahora a varias personas que dicen que de alguna manera nuestra modernidad nos daba la sensación de que éramos dioses, de que habíamos derrotado esta muerte, habíamos derrotado las pestes, y que de alguna manera la finitud la habíamos metido debajo de la alfombra. O sea, la modernidad también funcionaba como una suerte de placebo. A ver, yo diría que sí, pero lo que ocurre es que no es la modernidad. Yo creo que toda la cultura humana es el esfuerzo por eludir la finitud de la existencia. ¿Ah? La cultura es el gigantesco esfuerzo que hace cualquier comunidad humana por eludir, digámoslo así, la decrepitud, la conciencia de la finitud y resolver el problema de los límites de la existencia, ¿no? Toda la cultura en el fondo nos provee una gigantesca coartada para convencernos de que no somos los seres indigentes y finitos que finalmente somos. Esta es la verdad, ¿no? Y la poesía, la novela, la religión, los mitos, las fantasías nos consuelan, nos envuelven en una estela de ilusiones que nos hacen a veces olvidar este hecho fundamental. Porque el hombre necesita también generar significado, y necesita generar sentido. O sea, ha generado mitos, ha generado poesía, ha generado música, porque no puede no generar significado y sentido, y generar relatos.
cada uno de nosotros. Eso es lo propio del ser humano, desde luego. Es inevitable. Es inevitable. El ser humano es, digámoslo así, aquel ente que se esmera por llevarse en andas a sí mismo, llevar en andas su propia existencia, y para hacerlo tiene que conferir e inventar algún sentido. De alguna manera la literatura, la poesía, el arte pueden no responder, pero sí pueden abordar esa herida abierta que somos, ¿no es cierto? Pero parece que la política no es conveniente que lo haga. A veces hay una expectativa, y ha habido a través de la historia la expectativa que la política podría resolver o curar esa herida abierta, o taparla, no sé, o sanarla. ¿Cuál es la relación ahí de la política con la herida humana, digamos, con la indigencia humana? No, la política yo creo que es una actividad muy noble, imprescindible, desde luego, muy virtuosa, la mayor parte de las veces, no siempre, claro, pero muy menor al lado de esos otros quehaceres, digamos, ¿no? La política es finalmente... La política resuelve un problema, digámoslo así, no menor, pero que está por debajo de los problemas que antes identificábamos, y que es el problema de la convivencia simplemente, ¿no? La política responde a la pregunta: ¿de qué manera podemos vivir juntos, a pesar que cada uno de nosotros somos un proyecto vital tan distinto e inconmensurable uno respecto del otro? Esta es la pregunta que resuelve la política, ¿no? Si todos fuéramos iguales, si cada uno de nosotros desenvolviera el mismo guión vital, estuviéramos llamados a ejecutar una misma figura, una misma peripecia vital, bueno, la política seguramente no existiría. La política tiene como condición de posibilidad la pluralidad humana. Y la pregunta que la política intenta responder es: ¿cómo podemos vivir juntos, tener lealtades recíprocas, a pesar que somos cada uno de nosotros un proyecto vital radicalmente distinto e inconmensurable respecto de los demás? Esta es la labor de la política. Pero a veces se espera de la política más. En la historia, bueno, por eso están las utopías que han movilizado millones, proyectos ideológicos a veces desmesurados, sueños. Pero cada vez que la política, Cristian, creo yo, intenta resolver este problema de la convivencia, por decirlo así, de una manera desmesurada, con promesas utópicas, deslizándose hacia alguna visión trascendental, acaba, me parece a mí, arrastrando a las sociedades humanas a la violencia y a la intolerancia, ¿no? Finalmente, si la política nos permitiera alcanzar el paraíso, digámoslo así, bueno, ningún precio sería demasiado alto para lograrlo, ¿no? El paraíso en la tierra, además. Claro, y esto lo han creído muchísimas veces las sociedades humanas, muchísimas veces. Y esa convicción, la convicción que el paraíso está a la vuelta de la esquina y que en realidad es por estupidez, por ceguera, por egoísmo, por codicia, que los hombres no somos capaces de alcanzarlo, esa convicción, bueno, ha causado más muertes y sufrimientos que la peste, ¿no? Hoy día estamos asustados con el coronavirus, pero la verdad que el coronavirus es una cuestión menor al lado de estas fiebres ideológicas que de pronto han arrastrado a los seres humanos a los peores excesos, ¿no? Ahí es cuando la política pasa a ser como un sustituto de la religión, ¿no? Claro, exactamente. Pero cuando eso ocurre se pervierte, ¿verdad? La política no es un sustituto de la religión. La política es un quehacer, digámoslo así, menor cuando uno lo compara, ¿verdad?, con las promesas de la religión, pero mucho más virtuoso, ¿no? La política tiene que ver con cómo compatibilizar a la hora de resolver el tema de la convivencia los ideales que abrigamos de un mundo mejor con la tosca realidad que tenemos delante nuestro, ¿verdad? Con la rugosa realidad, como diría Rimbaud. Claro, exactamente. Sí. Si en cambio uno solo abraza los ideales y olvida la realidad, ¿verdad?, incurre en un desvarío que arrastra a las personas a los peores excesos. Y si uno solamente aprehende la realidad y la abraza, creyendo que ahí termina todo, por supuesto incurre en un pragmatismo ramplón, envilece la vida social. La gracia de la política es saber moverse en estos dos, por decirlo así, en estos dos vectores, en estas dos pulsiones, digámoslo así, que animan la vida social, ¿eh? El anhelo de ser mejores, pero al mismo tiempo saber que hay una realidad que tenemos que mirar cara a cara si queremos cambiarla.
olvidar la realidad no es una manera de cambiarla, eso es una tontería simplemente, pero en esa tontería hoy día incurre mucha gente, desgraciadamente. Tú has dicho que la política busca un objetivo más bien modesto, que no alcanza lo preferible, sino apenas... evita lo detestable. Evita lo detestable, ¿ya? Sí. Que a muchos les puede parecer que es como muy mínimo, que la política tiene que tener relato, tiene que tener sueños, etc. Y hoy día hay digamos, se ha instalado en el mundo, hay una crisis de la política, se ha dicho eso, hay una crisis global de la política, no solamente una crisis a nivel del país. Y tú hablas con la gente, la palabra política está desprestigiada, la palabra político está desprestigiado. Y sin embargo, muy pocos saben cuál es el sentido, cuál es la esencia de la política. Y tal vez valga la pena recordar a algunos pensadores, así sin entrar en muchas profundizaciones, pero ¿a qué pensadores valdría la pena recurrir para entender el sentido genuino de la política y cómo se ha ido entendiendo en Occidente? ¿Cuál te parecerían a ti los pensadores claves y las ideas claves de esos pensadores? Para volver al origen, en el fondo, de la política, en un momento que está en crisis, por decirlo así. Mira, yo diría que la política, si uno echa mano a una amplísima literatura, tiene una rara condición porque ella está compuesta o configurada por dos dimensiones hasta cierto punto inconsistentes entre sí. Por una parte, la política alude al conflicto, al antagonismo entre las personas, ¿no? Y por eso algunos ven la raíz de la palabra política en el polemos griego, ¿verdad? Que significa más bien conflicto, lucha, etc. Y por otra parte, la política, junto con tener esta dimensión de conflicto o de controversia o de enfrentamiento, tiene que ver con la polis, o sea, con la vida que tenemos en común. Y desde este segundo punto de vista, la política es diálogo, es deliberación, es discernimiento de los asuntos que tenemos en común, ¿no? Y a mí me parece que uno puede juzgar una época según cuál de estas dimensiones que inevitablemente conlleva la política predominan, ¿no? Y la impresión que yo tengo es que las sociedades modernas, las sociedades democráticas y liberales, han hecho o han alcanzado el gran logro de hacer que predomine la segunda de esas dimensiones en vez de la primera, ¿no? Y han hecho de la política, esta es la democracia, ¿verdad?, un ejercicio más bien deliberativo, dialogal, donde todas las personas, los ciudadanos, reconociéndose recíprocamente la misma condición de igualdad, hacen esfuerzos por discernir cómo ha de ser el mundo que tienen en común, ¿no? Esta es la política democrática. Y llegan al acuerdo que a la hora de dirimir sus controversias lo van a hacer pacíficamente en base a reglas, ¿no? Por supuesto, la política así concebida, que es la política democrática, tal cual hoy día la conocemos, siempre está amenazada por esta otra dimensión agonal, esta dimensión de conflicto que la política tiene. Pero la gracia de la democracia es que sabe sobreponerse a esa otra dimensión que inevitablemente acompaña siempre a la política, ¿no? Luego, no es que cuando un político democrático acentúa el valor del diálogo, de la deliberación, del discernimiento colectivo para resolver los problemas, no es que quiera olvidar a esa otra dimensión. Es más bien porque esa otra dimensión siempre nos acompaña como si fuera una sombra, que hay que insistir en el diálogo para inhibir o apagar esa otra dimensión que puede acabar destruyéndonos, ¿no? Y de hecho en el lenguaje de algunos políticos florece a veces el lenguaje de la guerrilla o el lenguaje de la guerra. Por es supuesto. decir, está ahí latente siempre. Por supuesto, cuando se dice que el diálogo lo que hace es neutralizar la política y ese tipo de cosas, lo que está haciendo, lo que se está diciendo en verdad, es que tenemos que rescatar esa otra primera dimensión de la política, olvidando que las sociedades democráticas, todos los bienes de que hoy día disponemos, las libertades públicas, el respeto por la dignidad personal, por la integridad corporal, etcétera, son inventos muy recientes que debemos a la democracia liberal, a esta idea sorprendente, aparentemente exagerada, aparentemente ingenua, de que el diálogo puede ayudarnos a vivir mejor, ¿no? Y sin embargo... Y que solo el diálogo puede apagar e inhibir el conflicto desembosado, a veces desbocado, ¿verdad?, que siempre acaba a los empujones o a las patadas, si lo sabemos, ¿no? Pero solemos olvidarlo. Y sin embargo, a veces en algunos sectores políticos de ambos lados, pero sobre todo lo ve en algunos sectores de la izquierda, en el último tiempo uno lo ha visto, ese temor al diálogo, es decir, pensar que el diálogo tal vez va a frenar si hay una movilización social,
si hay un movimiento en curso, va a frenar ese impulso, ese anhelo de justicia social, etcétera? Bueno, claro, lo hemos visto el último tiempo, ¿verdad? El último tiempo, yo diría después del 18 de octubre, para mencionar un evento que quienes nos están mirando recuerdan perfectamente. Claro, hay muchas personas y mucha parte de las fuerzas políticas, uno tiene la sospecha, que en vez de alcanzar acuerdos, ponerse a deliberar, a dialogar acerca de cómo configurar mejor el mundo que tenemos en común, prefieren aguantar la respiración y esperar que la moneda caiga del lado que ellos apostaron, digamos, ¿no? A mí me parece una actitud totalmente irresponsable. Yo creo que hacer política democrática sin el diálogo, sin la deliberación, es renunciar a la democracia, ¿no? La democracia es básicamente una virtud de conversación y de disputa pacífica por el poder. Eso es la democracia, ¿no? Y a ella le debemos bienes que cuando disfrutamos de ellos cotidianamente parecen banales, parecen naturales, cosas menores, libertades meramente formales. Pero bueno, estas libertades meramente formales son las que hacen posible una vida razonable entre los seres humanos, ¿no? Todas las cosas que hoy día estimamos, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, el hecho de que concibamos al individuo con una esfera de inmunidad que lo protege frente al Estado, la igualdad de los géneros, la sensibilidad extrema que tenemos hacia la igualdad de los seres humanos, son todos logros de la democracia. No son frutos de la naturaleza, no son inventos de ningún autoritarismo, por el contrario, todos los autoritarismos del mundo de izquierda y de derecha se han esmerado en inventar pretextos para ahogar esos ideales, ¿no? Todo eso son inventos civilizatorios que debemos a la cultura democrática. Y la cultura democrática tiene como su principal virtud la capacidad de que nos reconozcamos mutuamente la misma capacidad de discernimiento moral y ético los seres humanos, y que por eso seamos capaces de conversar y de discutir, disponiéndonos a dar razones y a escuchar las razones del adversario, tratando de persuadirlo, pero también disponiéndonos a ser persuadidos cuando sus razones son mejores. Esto parece ideal, parece una cosa absurda. Yo sé, muchos de quienes jóvenes nos estarán escuchando, seguramente todo esto les parece fantasioso. Pues bien, sobre esta fantasía se ha construido lo mejor de la civilización humana. Carlos, y esta desconfianza que prima en una parte importante del país hacia los acuerdos, está la idea de que son acuerdos que se han hecho entre cuatro paredes, acuerdos que se han hecho por una élite, pero son acuerdos que se han hecho de espaldas al país, de espaldas a la mayoría, y como una desconfianza de los acuerdos que son parte integrante de lo que fue la transición a la democracia, la mayoría de los gobiernos de la concertación. Hay como casi como un rechazo instintivo y visceral frente a acuerdos y la palabra acuerdo tiene la connotación de arreglín. Sí. Y me gustaría entender si hay algo razonable en esa suspicacia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué que eso surgió fuertemente y explotó? Ya venía de antes, pero explotó con el 18 de octubre. Claro, yo diría que ese tipo de desconfianza se sustenta, tengo yo la impresión, en dos fenómenos, fíjate. Por una parte, en una convicción que empezó a expandirse en la esfera pública chilena, a contar, diría yo, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, conforme a la cual el gran defecto de la cultura política en Chile de las últimas décadas había consistido en que los expertos, particularmente los económicos, los tecnócratas, digamos, habrían usurpado la voluntad popular y habrían sustituido el discernimiento del pueblo por un saber pretendidamente experto que naturalizaba, esta es la expresión que se usaba, ¿verdad?, lo que no era más, digámoslo así, que un punto de vista técnico, entre otros puntos de vista técnicos posibles, ¿no? Esta es una primera sospecha. La idea de que la democracia chilena en verdad era una especie de máscara, de disfraz, por debajo del cual operaban, digámoslo así, estas élites expertas o técnicas que acabaron escamoteando y suplantando la voluntad popular. Esta es una idea. La otra idea es la mirada que las nuevas generaciones en particular han ido elaborando respecto de la transición, ¿no? Las nuevas generaciones, bueno, pero suele ocurrir, todas las nuevas generaciones miran a las que le antecedieron por debajo del hombro, ¿no? Y creen que nunca estuvieron a la altura de lo que pudieron, las juzgan temerosas, viles, a veces traidoras, estúpidas, etcétera, ¿no? Y esta reacción generacional se ha traducido, en el caso de Chile, en ver la transición
como un conjunto de renuncias, como un conjunto de pequeñas traiciones, como una gran estela de cobardía sobre la cual se habría construido la institucionalidad de Chile. Claro, cuando uno mira así, las 2 últimas décadas de la historia política de Chile, pensémoslo, como si en esta democracia en verdad hubieran gobernado expertos suplantando la voluntad popular y un conjunto de sujetos más o menos cobardes y viles, ¿verdad?, que transpirando de miedo alcanzaban acuerdos, renunciando a sus ideales. Bueno, por supuesto uno tendría que desconfiar de cualquier acuerdo, pero ambos diagnósticos que acabo de relatar con cierta exageración son fantasía, ¿no? No es cierto que eso haya sido así. La verdad es que en las últimas 2 décadas en Chile, gracias a el saber técnico que acompañó al poder político durante un largo tiempo, bueno, logramos sacar a más del 50%, a casi el 50% de los chilenos de la pobreza. Lo hemos olvidado. Cuando terminó la dictadura, la mitad de los chilenos vivía en la pobreza. Hoy día esa cifra se empina apenas cerca del 9%. Imagínense ustedes, quienes están mirándonos en sus casas hoy día, lo que habría ocurrido una pandemia como esta en la condición de pobreza que Chile tenía a fines de la dictadura, con el 50% de los chilenos en la pobreza. ¿Qué habría sido eso? ¿No? Tampoco es cierto que la transición haya sido un conjunto de traiciones. La transición fue lo que fue, ¿no? Un juego inevitable de transacciones, de idas y venidas que son propias de la política democrática, porque la política democrática se diferencia de la religión en que no aspira a lo que siempre es mejor, sino que siempre elige, como yo decía, entre lo que es preferible y lo que es detestable. Y a mí me parece, sobre esto no tengo ninguna duda, que la transición chilena eligió lo preferible y logró eludir lo detestable, ¿no? Carlos, tú afirmas a propósito de esto de la política una frase bien fuerte, dice que aunque los políticos no suelen reconocerlo, tienen a veces que pactar con el diablo. Quienes no comprenden eso, dice Max Weber, es un niño políticamente hablando. Obviamente que una frase que produce... Sí, que es el una político muy buena tiene que frase de sentarse Weber. con Sí, el diablo. Claro, ¿Ah? sí. A ver, explícale un poco y en qué sentido, digamos. Claro, esa frase de Weber está inspirada seguramente en otra que está en los discursos de Maquiavelo. Maquiavelo dice que el político de veras, inevitablemente en algún momento se ve puesto ante la necesidad de escoger entre sacrificar su patria salvando su alma o sacrificar su alma salvando su patria, ¿no? Lo que esta frase quiere decir es que todos los seres humanos, incluidos los políticos, abrigamos convicciones muy firmes respecto de lo que sea bueno o malo en esta vida. Todos nos aferramos, ¿verdad?, y conducimos nuestra vida en base a un conjunto de convicciones morales muy firmes, ¿no? Pero el político, y esta es la amarga grandeza de la política, dice Raymond Aron, ¿no?, es el sujeto que, abrigando esas convicciones, a veces es capaz de sacrificar una porción de ellas atendiendo a las consecuencias que se seguirían de sus actos, ¿no? Y desde ese punto de vista el político en algún momento tiene que pactar con el diablo, es decir, condescender con aquellas convicciones que genuinamente a veces no abriga, pero que él sabe, atendida a las circunstancias, que son aquellas que van a producir el mejor resultado posible para la comunidad que tiene entre sus manos, ¿no? La más vieja figura del político, bueno, uno la encuentra en los diálogos de Platón, ¿verdad? El político como el piloto que maneja el timón de un barco, ¿no? Aristóteles, en la Ética Nicomaquia, en un párrafo que es poco citado pero que es bellísimo, dice en realidad el político o el ético, que en el caso de Aristóteles era más o menos lo mismo, la ética y la política estaban atadas indisolublemente, dice se parece al piloto de un barco, que mientras maneja el barco solo pide a los dioses que libren al barco de esas rocas y de esa espuma, ¿no? Esa es la labor del político. Una amarga grandeza, por eso yo he dicho, los grandes políticos se prueban en momentos, digámoslo así, de la máxima indigencia, de las máximas dificultades, ¿no? Allí es cuando se prueba la amarga grandeza de la política. Carlos, estamos viviendo en un momento como ese. ¿Tenemos grandes políticos para enfrentar este momento tan radical? No, desgraciadamente yo creo que no, ¿eh? Tenemos políticos eficientes, tampoco quiero ser injusto, desde luego. A mí me parece que estamos en manos de personas eficientes, ¿no?
Pero los grandes políticos son aquellos capaces de, con sobriedad intelectual, con racionalidad, contener el miedo, darle un sentido a lo que ocurre, enseñar la realidad con todo lo terrible que ya tiene sin eludirla. Y ese tipo de políticos desgraciadamente no tenemos, ¿no? Esto no quiere decir que estemos en manos de personas incapaces, ineficientes o torpes. No, no, yo no me sumaría a eso tampoco, desde luego. Pero no estamos en manos de grandes políticos, ¿no? Uno se da cuenta de eso en algo bien impresionante. Yo le veía hoy día, no sé si será cierto en la televisión, que en Venezuela está a punto de abrirse un diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno para enfrentar la catástrofe en Venezuela del COVID. Y pensaba, aquí en Chile todavía la oposición y el gobierno no han sido capaces de sentarse a generar un acuerdo ante lo que estamos viendo. Eso nos revela las carencias de nuestra política, tanto, yo diría, tanto en el gobierno como en la oposición. Si en Venezuela son capaces de... Claro, lo que pasa es que yo creo que en el caso de Chile, fíjate, estamos inevitablemente todavía presos de una cierta estela que viene del 18 de octubre, ¿no? El 18 de octubre cundió en todas las fuerzas políticas, de derecha y de izquierda, de derecha acompañada del miedo y en la izquierda acompañada del entusiasmo, cundió la idea que de alguna manera estábamos al borde de un cambio radical y que al margen del procedimiento democrático el mero curso de los acontecimientos estaba conduciendo a un cambio o en las estructuras o a un cambio incluso en la jefatura del Estado, ¿no? Esto cundió efectivamente en la opinión pública chilena y a mí me parece que buena parte de la renuencia que algunas fuerzas políticas hoy día muestran por alcanzar un acuerdo, que cualquier racionalidad indicaría que hay que alcanzar, deriva del hecho que algunas fuerzas políticas siguen apostando o siguen creyendo que la moneda todavía está en el aire y que aún podría caer del lado que ellos apostaron, ¿no? Y cruzan los dedos para que eso ocurra. Eso, creo yo, es un gran obstáculo para alcanzar un acuerdo, ¿no? Por otra parte, hay otro grupo político, que seguramente está también en la izquierda, que piensa que un acuerdo en este momento va a desmovilizar a la ciudadanía, ¿no? La va a desalentar, de manera que los momentos epopélicos, digamos, que se creyó se vivirían luego del 18 de octubre, se van a alejar para siempre, ¿no? Es probable que todos esos temores incidan en la falta de voluntad para alcanzar un acuerdo, pero hay que alcanzar un acuerdo. Es inevitable alcanzarlo. Un acuerdo desde luego acotado, no un acuerdo de largo plazo, no se trata de dibujar la fisonomía política de Chile para las próximas décadas. Se trata de resolver una cuestión tan acuciante como la que sigue. Cuando acabe la pandemia, o cuando aminore, porque va a aminorar, sobre eso no cabe ninguna duda, bueno, nos vamos a encontrar con el espectáculo de la pobreza. Miles y miles de familias que en su memoria familiar albergan un pasado proletario, van a vivir el drama y el miedo de volver a ese pasado. Y eso requiere que nos pongamos de acuerdo para evitar ese drama. Ya llegará la hora en que sigamos discutiendo cuál es la fisonomía futura, ¿verdad?, que Chile habrá de revestir, qué cambios estructurales habrá que hacer. Por lo pronto, hay que salir de este lado, del lado más brutal, más evidente de la indigencia, que es el hambre, que muchas personas van a padecer, y sobre todo, diría yo, Cristian, la dramática experiencia vital de millones y millones de chilenos y chilenas que apenas anteayer eran proletarios y que hoy día son grupos medios con acceso al consumo y que de pronto ven con pavor que ese bienestar que han alcanzado para ellos y sus hijos se puede evaporar. Si no somos capaces de salvar eso, a mí me parece realmente que cometeríamos un severo error, ¿no? Esto que está ocurriendo, llevamos, ¿cuánto? 3, 4 meses de pandemia y ya el sistema económico parece que se va a hundir. Y muchos dicen que el capitalismo moderno reveló sus fragilidades. No lo dicen solamente personas radicalizadas, sino que pensadores inteligentes, con formación. Hay una entrevista incluso hoy día a una socióloga en el Mercurio de la Universidad de Columbia, digamos, Sí, sí, que habla de este capitalismo que reveló su fragilidad completa, digamos, y que ya no es la solución para los problemas que vienen ahora en el futuro. ¿Cuál es tu visión de eso? No, yo creo que no. Yo pienso, la verdad,
que todas estas visiones que se han oído todo este tiempo, que van desde visiones semi-religiosas, según las cuales lo que estamos padeciendo nos está enseñando que debemos volver o retornar a un camino que en algún punto habíamos abandonado. El camino del egoísmo, del consumismo, de la falta de solidaridad, etc. Yo creo que esa es una ensoñación, realmente. Hay otros que piensan que en realidad lo que está ocurriendo es que el capitalismo se ha desplomado. No lo creo, ¿no? No es que yo anhele que no se desplome. No creo que se vaya a desplomar, que es distinto, ¿verdad? Una cosa son los anhelos que uno pueda tener, otra cosa lo que uno prevé va a ocurrir. Yo creo que el capitalismo va a seguir tan vigoroso como siempre. Por supuesto, seguramente lo que está ocurriendo va a conducir a reformas de índole socialdemócrata, que por lo demás ya se estaban produciendo. Pero yo no creo que el principal efecto sociopolítico de lo que está ocurriendo sea el fin del capitalismo, realmente no lo creo, ¿no? Yo sé que es un anhelo que muchas personas abrigan. Muchas personas imaginan la historia con un horizonte escatológico donde el capitalismo cae, aunque tienen la prudencia de guardar en secreto qué es lo que lo sustituiría, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso no va a ocurrir. Fíjate que un pensador... Va a seguir habiendo mercados, sí. Vamos a seguir con una cultura bastante individualista, el consumo va a seguir siendo muy importante para las grandes mayorías, etc. Estamos presos del simplismo y estamos presos de un cierto ánimo apocalíptico que por lo demás no vino solo con la pandemia, ¿ah? Recordemos que poco antes de la pandemia lo que estaba amenazando al mundo, ¿verdad?, era una catástrofe de la naturaleza, ¿no? El medio ambiente, etc. Estamos menesterosos, parece, de apocalipsis, que otra forma de decir que estamos menesterosos y necesitados de una convicción religiosa. Es probable que eso es lo que esté ocurriendo, ¿no? Pero eso tal vez no es fruto de que la modernidad deja un vacío, digamos. Se desintegran las comunidades, sí. Se acelera el individualismo, nuestra sociedad se ha hecho más individualista, desaparece la iglesia, se desploma. En el caso de Chile, la ausencia de la voz de la iglesia es impresionante. No sé si te ha impresionado a ti tanto en los dos procesos, tanto la crisis de octubre como lo que está pasando hoy día en la pandemia. La iglesia ha enmudecido totalmente. La iglesia está enmudecida. Y el tejido comunitario se ha debilitado, los relatos que unen, y hay un anhelo de comunidad, un anhelo de un sentido común, que yo lo encuentro legítimo en mucha gente, también en los jóvenes, que parece que la modernidad no logra, esta modernidad que no logra... Bueno, proveer. Claro, uno de los defectos que tienen los procesos de modernización tan rápidos, en especial como los que ha experimentado Chile, es que provoca una cierta delicuescencia, un cierto debilitamiento de los vínculos sociales, ¿ah? Y todos los grupos primarios de pertenencia en los cuales uno encuentra el cobijo de una comunidad que lo excede y que lo consuela en los momentos dramáticos de la existencia, el barrio, la iglesia, el sindicato, los partidos políticos, etcétera, han desaparecido efectivamente o están muy débiles. Y los seres humanos hoy día, claro, son más individuos, más autónomos, es verdad, también somos más libres, es verdad que también somos más prósperos, más educados, pero también somos más solos, efectivamente, ¿no? El abrigo de la comunidad ha desaparecido o al menos se ha debilitado y es probable que eso provoque particularmente en los más jóvenes un anhelo de una comunidad perdida, ¿no? La sensación de vivir a la intemperie, de que este es un mundo demasiado hosco, demasiado árido, en el cual cada uno ha de rascarse con sus uñas sin atender a la necesidad de quien tiene al lado. Todas esas sensaciones es probable, por supuesto, lo vivan particularmente en las nuevas generaciones, ¿no? Pero quizás sea el precio de la autonomía y de la libertad también, ¿no? ¿Tú prefieres ese individuo con autonomía y libertad que una comunidad fuerte? No se puede vivir, no se puede ser autónomo, individuo, libre y carecer de riesgo. No se puede, no se puede tener todo el... No se puede estar exento del sufrimiento, ¿verdad? Y al mismo tiempo tomar decisiones y tomar riesgo. No se puede. Ahora, eso es algo que lo tenemos muy fuertemente los occidentales y particularmente también, esto está en los genes de la democracia liberal, ¿no es cierto? Pero si uno mira a los países asiáticos, y lo ha visto en relación a la pandemia, ahí predomina lo colectivo sobre lo individual. Totalmente. E incluso esas sociedades han demostrado ser aparentemente digo, más eficaces por lo mismo,
en el momento de controlar y contener la pandemia. Está bien, pero no cometamos el error, ¿verdad, Cristian? De estar dispuestos a pagar cualquier precio por evitar el miedo a la pandemia. ¿Ah? ¿Ya? Porque no nos vaya a ocurrir que de pronto pensemos que un Estado fuerte, que vigile todos los intersticios de la vida social, que sirviéndose de nuestros celulares nos siga y nos monitoree. No nos vaya a ocurrir que consentamos ese tipo de cosas a fin de evitar el miedo de la pandemia, ¿no? Porque ya digo, es verdad, es probable que un Estado autoritario, como el Estado chino, por ejemplo, o el coreano, logren controlar mejor la pandemia. Pero ¿estaríamos dispuestos a pagar ese precio para evitarla? ¿Estaríamos dispuestos a pagar el precio de perder la libertad, la intimidad, a conceder todo el poder al Estado, a sacrificar buena parte, ya digo, de bienes intangibles que han pasado a ser parte casi de nuestra naturaleza, como son los derechos personales, a pagar ese precio por evitar el miedo a una pandemia? No estamos acercando... Yo no estaría dispuesto a pagar ese precio, desde luego. Carlos, ¿no estamos acercándonos un poco a eso? Es decir, si esto se prolonga por mucho tiempo, porque al comienzo pensábamos que esto iba a ser corto, está la esperanza de la vacuna, pero algunos hablan de rebrote, o sea, que podríamos vivir 1 año, 2 años en una suerte de confinamiento, desconfinamiento, todavía no se sabe mucho. Sí. ¿No pone eso en riesgo porque la sociedad empieza a habituarse a este control? Incluso hay sociedades que empiezan a clamar por ese control, Sí. van a empezar a pedirlo a gritos. Bueno, lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, hay reacciones tribales, hablemos así. ¿Ah? Desde luego en Chile uno puede ver pequeñas comunidades en el sur, etcétera, que empiezan a cerrarse a la entrada de extraños para protegerse a sí mismas. Los estados nacionales se han cerrado a la migración para evitar que la pandemia cunda, etcétera. O sea, estamos efectivamente asistiendo a ese fenómeno, ¿no? Y es natural que ocurra. Los seres humanos no toleramos la incertidumbre y somos alérgicos al miedo. ¿Ah? Y nos aferramos al poder en la convicción de que el poder podría espantar la fuente del miedo. Bueno, ¿no? esa concepción de encontrar la fuente del miedo está en varios pensadores liberales, o sea, Sí. eso está en Locke, eso Sí, está... sí. Bueno, en Hobbes, que es en Hobbes. protoliberal. En cambio, desde luego. Hegel tenía otra idea, ¿no es Sí, cierto? sí, Ahí claro, interesante claro. tal vez brevemente que te refieras a eso, porque no se habla habitualmente de filosofía en los programas de televisión, Carlos, así que es una oportunidad de repente de poner alguna, Sí, sí. alguna notita filosófica. Bueno, en la imaginación política de Occidente, desde el siglo XVII en adelante, claro, hubo autores, bueno, Hobbes entre ellos desde luego, que vio como la gran pulsión de la política, es decir, el combustible íntimo que la alimentaba y que permitía explicar el surgimiento del Estado, el miedo al otro, o sea, el miedo a la muerte violenta y el miedo al hambre, ¿no? Y en esa imaginación de estos escritores, el Estado moderno, que es un invento relativamente reciente, ¿verdad? La palabra Estado aparece en el lenguaje político, pensémoslo con Maquiavelo. Antes no se habla de Estado. El Estado moderno, digo, es una gigantesca concentración de fuerza. Es el monopolio de los medios de producción de fuerza y de violencia. Entonces la explicación es por qué los seres humanos consienten que una agencia que llamamos Estado monopolice la fuerza. Y la respuesta que dan todos estos autores es, bueno, porque es la única manera de evitar, por decirlo así, la guerra de todos contra todos, es decir, el miedo al otro, y es la manera de evitar también el miedo al hambre, ¿no? Y entonces estas son las pulsiones básicas de la política que explican la aparición del Estado moderno, ¿no? El caso de Hegel es distinto porque Hegel ve más bien una pulsión distinta a la base de la política, ¿eh? Hegel más bien piensa que la pulsión que mueve a la política es el anhelo de reconocimiento. Es decir, que el valor que yo me atribuyo a mí mismo sea reconocido por el otro. Que aquello que es verdad para mi conciencia sea verdad también para la tuya, en una especie de reconocimiento mutuo que sería el Estado moderno y el Estado liberal, desde luego, ¿no? Se trata de dos formas de ver la política muy distintas, ¿no? Es probable que ambas tengan algo de razón. Hoy día vemos, ¿verdad?, en el multiculturalismo un anhelo profundo de reconocimiento. En la proliferación de identidades parciales o locales estamos viendo una pulsión de esa índole también, ¿no? Es probable que la política sea el fruto de todo eso, ¿no? Pero una cosa es clara,
creo yo, ¿no? La única vida política digna de ser vivida es una vida democrática. Es decir, una vida donde nos reconozcamos recíprocamente nuestra condición de iguales, nos dispongamos a competir pacíficamente por el poder, reconozcamos que cada ser humano debe ser inmune a la injerencia no consentida de otro ser humano y que sobre esa base construyamos un mundo en común, sin dejarse llevar por el miedo y sin ceder a la tentación de pagar cualquier precio porque el miedo se espante. Yo creo que ese es un error muy grave realmente. Hay una frase de un filósofo que tú conoces muy bien, que ha escrito sobre él un gran maestro, que es Jorge Millas, que dice algo así, si no recuerdo mal, que la existencia humana es puro riesgo y que la democracia es la mejor forma política de organización, que se adecúa a eso porque es puro riesgo también. ¿Qué te parece esa afirmación? No, yo creo que eso es exactamente así. ¿No? Jorge Millas dice en uno de sus ensayos que la democracia descansa en un magnífico factor de incertidumbre que llamamos libertad, ¿no? Qué linda esa frase, ¿eh? ¿Verdad? Sí, buena. Pero solemos olvidarla, algo pasa, estamos, por decirlo, poseídos por el anhelo de evitar la incertidumbre. Pero la incertidumbre es el revés de la libertad, ¿no? O sea, necesitamos control, necesitamos seguridad, necesitamos que alguien nos diga lo que hay que hacer, sí, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Pero eso es, de alguna manera, ¿verdad? O conlleva el riesgo, más bien, de abdicar de lo más íntimo que nos constituye. Si cada uno de quienes nos está viendo en su casa hoy día, o nosotros mismos, Cristian, miramos dentro nuestro y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo valioso que yo tengo? Bueno, lo valioso que yo tengo es que la vida que yo vivo es una vida que yo imaginé. Es verdad que somos el fruto de factores que a veces no controlamos, es cierto. Es verdad que a veces la suerte y la desgracia se nos interponen en el camino, todo eso es cierto. Pero en lo fundamental, la vida que yo he tenido cuando miro hacia atrás y la vida que imagino cuando miro los días que tengo por delante, yo creo genuinamente, y lo crees tú y lo creen quienes nos miran, es una vida que yo decidí, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a abdicar de eso? A concebirse a sí mismo como una marioneta movida por hilos invisibles, encaminada a un destino que no eligió y que nadie le consultó. ¿Quién podría pensarse así? No, los seres humanos nos pensamos como individuos. Lo bueno, lo malo que nos pasa, el sufrimiento que padecemos, las alegrías que sentimos. Bueno, de alguna manera muy importante creemos que nosotros somos los agentes de ese sufrimiento y de esa alegría, y eso es lo que nos hace dignos. Eso es lo que hace la vida digna de ser vivida, ¿no? Carlos. Si alguien de pronto nos dijera, mira, de aquí en adelante el miedo se espantó. No hay más miedo ni más incertidumbre. Y nos diera una cartografía de cómo vivir nuestra vida de aquí hasta que la muerte nos alcance. Un horror, un guión. Sería un horror. Claro. Pero ¿quién estaría dispuesto a vivir así? Bueno, no faltará el estúpido que estaría dispuesto, supongo, digamos. Pero sería una vida indigna, una vida vil. Entonces no hay que dejarse poseer e invadir por el miedo. Lo que estamos viviendo hoy día es una experiencia que a escala individual se llama sufrimiento. ¿Quién no ha sufrido en la vida? ¿Quién no ha sufrido una pérdida que todavía le lacera el alma? Todos hemos vivido esa experiencia. Y de pronto ahora una enfermedad nos tiene de rodillas, dispuestos a pagar cualquier precio para evitarla. A mí me parece todo esto una locura, simplemente. Carlos, y esta locura que está pasando y que estamos viviendo, algunos han dicho que estamos como adentro de una película de ciencia ficción que ni el mejor autor de ciencia ficción se podría haber imaginado, ni el mejor guionista de Hollywood, que nos acercamos cada vez más a los guiones de ciertas películas de Hollywood que hablan de virus y guerras bacteriológicas, etcétera. Fíjate que de las voces, ya sabemos que Zizek, de los filósofos, filósofo que tú muy bien conoces, que es un tipo interesantísimo, que acaba de sacar un libro sobre la pandemia. Fíjate que voy a citarte un poco lo que él plantea. Él plantea de que hay que crear un comunismo del desastre como un antídoto al capitalismo del desastre. Y ahí es donde él dice que aparece una idea del comunismo, no como un sueño inconcreto, sino como el nombre de lo que ya está sucediendo. O sea, el gasto de billones de dólares en países como Estados Unidos, que están operando de facto como un Estado socialista o socialdemócrata o un Estado de bienestar. Bueno, él parte diciendo que lo único claro es que el virus destruirá los cimientos de nuestra vida, provocando no solo una enorme cantidad de sufrimiento, sino también una recesión económica brutal
y no habrá ningún regreso a la normalidad anterior, y entonces hay que buscar lo que él llama el comunismo del desastre como antídoto del capitalismo del desastre, puesto que van a venir más desastres que tienen que ver con el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de ese diagnóstico de Zizek? No, a mí me parece una exageración. A mí Zizek me parece un autor notable, lleno de imágenes y de ideas sorprendentes, y un filósofo además muy competente, ¿no? Muy entretenido, Zizek. Muy entretenido, sin ninguna duda. Fascinante, provocador como pensador. Sí. En realidad, lo que yo veo en Zizek, y por lo menos en el texto que tú citas, que efectivamente lo leí, es que en realidad cuando él habla de un comunismo renovado, digamos, esa es la expresión que utiliza Alpazar, en realidad él no está pensando en abandonar los ideales liberales, ¿no? En realidad Zizek lo que piensa más bien es que la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que las libertades de que disponemos y los ideales en que una democracia liberal cree se sustentan en, por decirlo así, condiciones sociales que la pandemia nos muestra por la vía de que nos hace carecer de ella, ¿me entiendes? Entonces él dice, en verdad, si queremos tener las libertades de que disponemos, tenemos que tener mayores niveles de solidaridad material, tenemos que contar con instituciones que distribuyan mejor el riesgo, etcétera. Todo lo cual parece bastante sensato. Parece razonable. Muy razonable, sin ninguna duda. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero no es que sí que en realidad esté abdicando de las libertades, ¿no? Pero que él por lo demás ejercita con gran talento. Sí, ¿no? pero habla del comunismo del desastre, por lo que la palabra pero comunismo. Yo creo que esa es una pura provocación simplemente. Fíjate que Sloterdijk, el filósofo alemán que estuvo en Chile hace poco, que tú conoces muy bien también, dice que la gran preocupación en la formación de nuestra sociedad moderna fue de los Estados-nación, era el tema de la independencia de los Estados-nación, el armar, que se configuraran los Estados-nación. Pero que en el futuro, y a raíz de esta misma pandemia, necesitamos una declaración general de dependencia universal. La idea básica de comunidad plantea Sloterdijk, ¿no? La necesidad de un escudo universal que proteja a todos los miembros de la comunidad humana ya no es algo utópico. Él habló alguna vez de la co-inmunidad. La usó en un libro en el año 2012, me parece que se llama, que tiene que ver con la autoayuda, algo así. ¿Qué te parece esta idea de que tal vez, bueno, lo que hemos visto han sido países que se cierran, tú lo dijiste, fronteras que se cierran, peleas entre estados, espectáculos bastante patéticos, incluso al interior de la Unión Europea, peleas entre China y Estados Unidos, un orden mundial desordenado. Totalmente. Y hay algo interesante en esta propuesta de Sloterdijk. Sí, bueno, no es una propuesta nueva, ¿verdad? En la historia de la filosofía eso ha sido sugerido muchas veces. El caso más clásico, desde luego, es Kant. En La Paz Perpetua, Kant logra sugerir, ¿no? La idea de que el ideal republicano alcance prácticamente a toda la comunidad mundial y que los estados puedan relacionarse entre sí mediante un ideal republicano, ¿no? Es decir, mediante el diálogo, la deliberación, el discernimiento en base a reglas comunes compartidas, etc. Es el viejo ideal ilustrado, ¿no? Y lo que ha mostrado efectivamente la pandemia, bueno, es exactamente eso, ¿no? La globalización, que tantas loas y tanto entusiasmo solió desatar, ¿no? Bueno, mostró lo que era una globalización fundamentalmente económica, una expansión transnacional de los mercados, algo que Marx en el tomo tercero del Capital había dicho ya a fines del siglo XIX, y paradójicamente, o más bien al revés de lo que solíamos creer, la globalización, en vez de homogeneizar, uniformar las culturas, lo que hizo fue estimular las culturas locales, las identidades locales o particulares, y la pandemia lo que ha hecho, por supuesto, es fortalecer más bien la idea de Estado Nacional, extender este espíritu tribal, digamos, hasta alcanzar, ¿verdad?, la totalidad del Estado. ¿Podrá cumplirse el sueño ilustrado de tener una comunidad universal donde las naciones, los estados, las comunidades humanas puedan, mediante el diálogo y en base a reglas compartidas, distribuir mejor el riesgo y atender al sufrimiento que de vez en cuando nos va a asaltar? Bueno, es un bello ideal sin ninguna duda, aunque yo temo que es un ideal por ahora inalcanzable, ¿no? No basta que algo sea bello y bueno para que sea posible, como sabemos, hemos aprendido esa lección ya muchas veces.
Claro, eso le pasa a las almas bellas, diría Hegel, ¿no? Sí, claro. Que tienen un sueño bello, pero que no siempre Claro, la realidad, a veces se exactamente. chocan contra los límites de esa realidad. Exactamente. Carlos, estamos hablando aquí en Santiago, para llegar acá nosotros tuvimos que sortear una cantidad de obstáculos, entrar enmascarados, una ciudad paralizada, una región metropolitana totalmente detenida, hay partes del resto de Chile que también están entrando en fases parecidas, o han salido o han entrado. Y bueno, hay distintos diagnósticos. No te voy a pedir un diagnóstico de cómo se ha manejado la crisis sanitaria, pero no cabe duda que en algún momento hubo la sensación de que íbamos a salir bien de esto, pero luego esto se fue complicando, como se les ha complicado también a otros países, hay que ser justo en eso. Pero tú planteas en uno de tus artículos o en una de tus columnas que de alguna manera algo que se había manifestado el 18 de octubre podría ser un elemento que explicaría también la propagación tan fuerte de la pandemia. Y tú hablas de la anomia. Y me gustaría que me dijeras qué papel ha jugado la anomia en esta crisis de la pandemia. ¿Y qué es la anomia primero? Claro, bueno, la anomia, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es la carencia de normas o la carencia de orientación normativa, dicho en términos muy sencillos, ¿verdad? Los seres humanos, o las sociedades humanas más bien, se constituyen, esta es la explicación preliminar para el concepto, se constituyen cuando todos sus miembros, por decirlo así, comparten o llegan a compartir una misma orientación normativa, es decir, consideran que ciertas cosas son legítimas y estimables de ser realizadas, y esto lo comparten en una suerte de consenso que los clásicos llamaban consenso moral, digamos. Pero en ocasiones, cuando las sociedades se modernizan, y particularmente cuando se transforman muy rápidamente, ¿no?, se produce un desajuste entre la estructura que cambia muy rápidamente y las orientaciones normativas que conducían o que existían al amparo de esa estructura. Cuando esto ocurre se produce una anomia, es decir, las nuevas exigencias de interacción ya no cuentan con orientaciones normativas que permitan ordenar, digámoslo así, la vida social, ¿no? A eso lo podemos llamar anomia o falta de clasificación, dicen algunos de sus textos Durkheim, quien fue quien acuñó, desde luego, el concepto. La anomia lo que produce es que los sujetos quedan carentes o huérfanos de orientación normativa. Y como nadie puede vivir en medio de la desorientación normativa radical, el sujeto tiende a aferrarse entonces a su propia subjetividad como única fuente de orientación. Y entonces su subjetividad pasa a ser la fuente única y final de la certeza para orientarse en la vida. Que sea bueno, que sea malo, que sea justo, que sea injusto, es algo que me dicta mi subjetividad, mi certeza subjetiva. La subjetividad como la fuente final de la certeza. Entonces la anomia, que acabo recién de describir, no produce, como algunos creen, relativismo, porque el relativismo es la convicción más bien, ¿verdad?, de que todos los puntos de vista son equivalentes e igualmente válidos. No. La anomia lo que produce es la intolerancia más radical. ¿No? Y eso de alguna manera se ha visto Y esto es lo que vemos hoy día, perdón, en las nuevas generaciones, ¿no? No digo todas, por supuesto. Pero las nuevas generaciones, los más jóvenes, son personas a veces persuadidas de que lo que sienten es la prueba de la verdad final de aquello que proclaman, ¿no? ¿Verdad? Y si alguien se atreve a poner en duda, a echar una mínima gota de duda sobre esa convicción, estas personas lo ven como una especie de ataque a su integridad, una especie de agresión violenta que debe ser rechazada, ¿no? Y esto es porque, repito, la anomia, esta falta de orientación normativa compartida, en vez de producir relativismo, lo que produce es fanatismo. El sujeto huérfano, como digo, de orientación normativa valiosa que lo conduzca, se aferra nada más que a sí mismo. Y una ¿no? parte de esta anomia, perdón, Carlos... He repetido casi la descripción que hace Arnold Gehlen, sí, un famoso filósofo, ¿no?, uno de los creadores de la antropología filosófica, cuando explicaba el sentido de las instituciones. Gehlen decía, discúlpeme que me detenga en esto, Gehlen decía, lo propio de los seres humanos, del animal humano, es que padece un exceso pulsional, ¿no? O sea, está demandado por múltiples pulsiones, ¿no? Pero para vivir necesita ordenar esas pulsiones, orientarlas normativamente. Y para eso sirven las reglas y las instituciones.
Cuando las reglas y las instituciones desaparecen, decía Gehlen, el sujeto se queda nada más que consigo mismo y el resultado es, desde luego, el fanatismo como una de sus versiones. O la novela El Señor de las Moscas de William Golding. Exactamente. Los niños abandonados a sí mismos y sabemos lo que pasó con ellos en esa isla. Exactamente. Carlos, y esta anomia, que lo que yo entendí esto es lo que leí en el artículo. Subrayo esto de Gehlen porque alguna vez cuando recién ocurrió lo del 18 de octubre, yo hablé del problema pulsional de la sociedad chilena y desde luego la mayor parte de la gente, particularmente quienes escriben en Twitter, que no han leído a Gehlen, ¿no? Consideraron esto una ofensa. Era una cita de un autor muy prestigioso, ¿verdad? Que explica qué se produce cuando las instituciones caen. ¿Tú no tienes Twitter, Carlos? No. ¿No estás en las redes sociales? No estoy en las redes sociales. ¿Qué piensas de las redes sociales? Mira, las redes sociales son, desde luego, sería absurdo negar, ¿verdad? Que se trata de, por decirlo así, un artificio, un instrumento que presta muchos servicios y tiene muchas virtudes. Permite intercambiar información, establecer contacto entre personas muy distintas, etc. Pero al mismo tiempo produce, por decirlo así, inevitablemente una degradación del diálogo y del espacio público, ¿no? Porque las personas, en la inmediatez de la comunicación de Twitter, se apresuran a emitir opiniones irreflexivas, hepáticas, meramente estomacales frente a cualquier cosa que no les gusta. Y esto se divulga y se repite hasta el infinito en las redes, ensuciando, esta es la verdad, la esfera pública. No digo que todo sea así, desde luego que no, pero eso son las redes, ¿no? Por una parte. Por otra parte, y seguramente que nos están viendo en su casa encontrarán ejemplos abundantes de lo que voy a decir. Estamos llenos de personas, incluso adultas, que viven hipnotizadas con su celular, como esperando una noticia importante que nunca llega. No va a llegar ninguna noticia. Evidentemente que no va a llegar ninguna noticia, ¿no? Esto es lo que los lingüistas, bueno, tú lo sabes bien, Jacobson llamaba la función fática del lenguaje. Función fática del lenguaje. Claro, es decir, el puro, digamos, el puro instinto de estar comunicado sin importar lo que se transmita, digamos, ¿no? Entonces, este fenómeno que estamos viendo en las redes tiene ese problema. Envilecer el espacio público, esta es la verdad. Siempre en las sociedades humanas ha habido chismografía, rumores, maledicencia, insultos, pero antes que existieran las redes todo esto era un poco más pudoroso. La gente decía estas cosas en la conversación de cafetín, digamos, en la esquina, escribía un grafiti en el baño, más o menos oculto, pero hoy día las redes son una plataforma donde las personas disfrazadas con el anonimato dicen cualquier cosa. Bueno, Humberto Eco, en una columna que publicó un poco antes de fallecer, decía que antes el tonto del pueblo decía una tontería, pero eso quedaba en el ámbito del bar o del café donde lo había dicho. Pero hoy día el tonto del pueblo dice una tontería y la tontería se amplifica, se viralizó, digamos. Totalmente. Y la tomaron otros e incluso la convirtieron en Claro, entonces verdad. Las redes, cuyas virtudes yo por favor no quiero desconocer, se han prestado, han proporcionado una verdadera plataforma para muchas cosas que son simplemente estúpidas y tontas. Sobre lo que tú decías, esa dependencia pulsiva, pulsional que tenemos casi todos con el celular hoy día, hay un artículo muy bueno que tú conoces, por supuesto, de Heidegger, que se llama Serenidad, Gelassenheit, que algunos traducen como deshacimiento, otros como serenidad. Pero él dice algo que me pareció interesante. Heidegger no alcanzó a conocer los celulares. No. Estaba hablando del mundo técnico, de las herramientas técnicas que estaban ahí, la radio, la televisión, etcétera, ¿no? Y él decía que lo más importante era que no se podía volver atrás en el desarrollo técnico ni tecnológico. Ya vivíamos en una era técnica, pero sí lo importante era ver cuánto espacio le dejábamos en nuestras vidas, hasta dónde dejábamos entrar y tener la capacidad de decir un sí o un no. Exacto. Una libertad, pero un deshacimiento. fíjate que en un texto del año 35 dice algo que está cerca de lo que está ocurriendo. Dice, cuando todo sea simultaneidad e instantaneidad, cuando podamos presenciar, dice, al mismo tiempo un concierto sinfónico y un atentado en Tokio, cuando el boxeador, dice, rija como el gran hombre de una nación, cuando en número de millones triunfen las masas reunidas en asambleas populares, entonces, justamente entonces, volverán a cruzar como un aquelarre las preguntas: ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y después qué? Qué buena. Año 1935. Casi profético Heidegger en eso. Claro. Hay que reconocerlo. O sea, se le podrán decir muchas cosas a Heidegger, pero claro. qué profético. En el fondo dice, bueno, cuando la técnica se
desenvuelva hasta la última de sus posibilidades. Y de alguna manera esas preguntas, ¿para qué? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Te parece que son importantes que estén en el debate y en la conversación, que vuelvan a estar? Bueno, ahí el papel de la filosofía, ¿no? Bueno, claro, son preguntas ineludibles. Y los seres humanos o nos hacemos cargo de esas preguntas, por lo menos para tenerlas presentes, para, por decirlo así, reflexionar acerca de ellas, o terminan siendo preguntas respondidas por la banalidad de los medios de comunicación, por la farándula, por el espectáculo liviano, por el payaseo. Son preguntas ineludibles. La única elección que tenemos es o las reflexionamos en serio, o las dejamos entregadas simplemente, ¿verdad?, a la banalidad que a veces, desgraciadamente, inunda los medios. De hecho, tú, en tus últimas columnas en relación a la pandemia, pero también antes, has hablado de la infantilización del espacio público chileno. Sí. Me gustaría que has atacado fuertemente los matinales, los alcaldes de los matinales, etcétera, los opinólogos, en todos estos que dan vueltas, los has atacado con bastante fuerza. Cuando tú hablas de la infantilización del debate público, ¿es algo que viene de ahora, que es propio de las últimas décadas? ¿Es algo que tiene raíces culturales en Chile? ¿Es algo global? Mario Vargas Llosa habla de la sociedad del espectáculo. ¿A qué te estás refiriendo, Carlos? Me refiero a lo siguiente. Yo pienso que la cultura democrática en algún nivel requiere de diálogo, en el sentido en que Humberto Giannini, a quien tú conoces bien, empleaba esa expresión, ¿verdad? Y el diálogo es, digamos así, el esfuerzo que personas adultas hacen mediante su racionalidad para revalidar los compromisos que los hacen ser parte de una misma comunidad. Yo creo que ese quehacer es básico en una democracia, ¿no? Es fundamental en una democracia. Y en consecuencia, los medios de comunicación, las universidades, ¿para qué decir? La prensa, como medio de comunicación, digámoslo así, centrado en la escritura, ante todo, etcétera. Los medios de comunicación, yo creo que tienen un deber democrático en el sentido de favorecer ese diálogo, en el sentido en que Giannini, repito, empleaba esa expresión. Si en cambio los medios de comunicación se confunden y se ofuscan y creen que su labor es entretener, payasear, banalizar la pobreza, hacer historietas del sufrimiento de la gente más humilde, que es lo que ocurre hoy día en los medios de comunicación, a mí me parece que están dañando la democracia. Y se podrán molestar cuando uno dice esto, pero habrá que decirlo una y mil veces, porque no es sensato. No es sensato que los medios de comunicación masivos abandonen el deber fundamental que les corresponde, que consiste en, perdónenme que lo reitere, hacer el escrutinio del poder y no entrar en complicidad con el poder. Esa es una primera cuestión. Este primer deber los medios tienden a abandonarlo. Hoy día estamos llenos de programas de televisión donde las autoridades y los alcaldes pasan a ser colegas, ¿verdad? Poco menos que de los funcionarios del canal respectivo. Ese es un deber que los medios no pueden abandonar. Favorecer un diálogo en el sentido que delante yo mencionaba, no la conversación, que también, por supuesto, es muy importante en los medios de comunicación para aligerar la vida, encender el fuego, digámoslo así, del diálogo cotidiano al interior de las familias. Todo eso es muy valioso. Pero el diálogo, en el sentido más fuerte de la expresión, es fundamental en una democracia. Fundamental, ¿no? Mantener una cierta sobriedad emocional, una cierta contención emocional. No hacer del miedo un espectáculo cotidiano, ¿no? Del sufrimiento como si fuera, por decirlo así, un acontecimiento digno de ser transmitido por televisión. Cuesta tanto tener una cierta sobriedad emocional, una cierta contención intelectual frente a los problemas. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Pero si todo va a ser payasear o banalizar el sufrimiento, los problemas que tenemos, eludir el debate público de importancia, etcétera, estamos perdidos. Algo de esto ya lo vimos el 18 de octubre, Cristian. Sí, yo te quería preguntar, ¿no? El 18 de octubre fue el inicio, parte de esto, digamos. ¿Cómo analizas o cómo juzgas la actividad de los periodistas? Ya saquemos los matinales, en general del periodismo chileno en el 18 de octubre. ¿Cuál es tu diagnóstico o análisis? Yo creo que el periodismo chileno, pero sería injusto hablar del periodismo, ¿verdad? Porque yo creo que todos o casi todos incurrieron en eso. Yo vi a rectores,
académicos, intelectuales, periodistas, etcétera, presos de un simplismo, en mi opinión, inexplicable. El simplismo consistió en explicar todo lo que había ocurrido el 18 de octubre como consecuencia de la desigualdad. Yo no digo que Chile no sea un país desigual, por supuesto que lo es, pero no es verdad que sea el país más desigual de América Latina, no es verdad que sea uno de los países más desiguales del mundo, no es verdad que la herida de la desigualdad se hubiera incrementado en los últimos 30 años, nada de eso era cierto. Y sin embargo, intelectuales, académicos, periodistas lo repetían como una verdad suficientemente asentada, eludiendo el problema fundamental. Y el problema fundamental era, ¿cómo es posible que una sociedad que en 30 años había reducido la pobreza del 50% de la población al 9%, que había transformado el 60% de su población en grupos medios con acceso al consumo, cómo explicar que una sociedad que había hecho todos esos logros tuviera, sin embargo, una vivencia de la desigualdad tan intensa como la de Chile? Este era el problema, pero ese problema en Chile se eludió por el simplismo del que todos fueron cómplices. Esa es la verdad. Carlos, ahora, en ese malestar no estaba recogiendo de alguna manera varios episodios que se fueron sumando en el curso de los años, que incluso yo lo comentaba en un programa anterior acá, que hasta Adam Smith, el padre del capitalismo, se había revolcado en su tumba, digamos, como colusiones, muchas cosas ocurrieron en el ámbito empresarial, digámoslo así, también en la colusión de la cosa empresarial con lo político, pero que en el fondo eran casi dispararse en el pie del propio sistema capitalista, digamos, porque hicieron perder legitimidad al modelo, al sistema. No, por supuesto, lo que yo digo, nada no pretende, en modo alguno, muy lejos de mí, desde luego, excusar los abusos, las injusticias, las tropelías, las sinvergüenzuras que muchos cometieron y particularmente muchos empresarios también cometieron, ¿no? Por supuesto que sí, pero el análisis de lo que ocurrió el 18 de octubre requiere mayor fineza, creo yo, intelectual y mayor complejidad, porque de otra manera el problema va a quedar irresuelto. Reducir todo, simplemente a la desigualdad es un error intelectual de grandes proporciones que me parece a mí hay que subrayar una y otra vez. La tesis tal vez, o una de las tesis, uno de los planteamientos de tu libro, Pensar el malestar, que tengo aquí en mis manos, es que esto es, uno de los elementos de este malestar es un malestar cultural. Y me gustaría que brevemente me lo explicaras. ¿Por qué estaba molesta la sociedad chilena? ¿Por qué padecía este malestar cultural? Bueno, yo creo que, desde luego, la desigualdad, que es un fenómeno que todas las sociedades padecen, los sociólogos la llaman estratificación, ¿verdad? No hay sociedades no estratificadas, digamos. La desigualdad, digo, siempre cuenta con algún relato que la legitima. Y en el caso de la sociedad chilena, como producto de la modernización capitalista, el relato que legitimaba la desigualdad era, por decirlo así, la expansión creciente del consumo, por una parte, y la meritocracia por otra parte. O sea, la idea de que el consumo permanentemente se expande y quienes acceden a él son cada vez mayor número de personas, por una parte, y por otra parte la meritocracia, es decir, la idea de que los recursos y las oportunidades en la vida social se distribuyen al compás del esfuerzo y el talento de las personas. Este era el relato que legitimaba la desigualdad de la modernización capitalista chilena, y a mí me parece que ese relato fracasó. Primero porque la expansión del consumo se hizo muchísimo más lenta y porque nunca hemos logrado erigir instituciones genuinamente meritocráticas que sirvan de estructura de plausibilidad a esa desigualdad. La principal de todas es la educación, ¿no? Permítame recordarle que después de ríos de tinta, de libros, de grandes debates públicos respecto de la reforma educacional, acabamos siempre con el 7% de los niños de Chile asistiendo a colegios privados, particular pagados, en tanto el 93% sigue estando en colegios públicos, ¿verdad?, de peor calidad. Todo esto después de un gigantesco esfuerzo. ¿Y por qué pasa eso? Se supone que hay fuerzas políticas que están también... Por la incapacidad, creo yo, de pensar razonablemente los problemas. Buena parte de estas cuestiones tienen que ver, claro está, con defectos intelectuales. Hemos estado presos en la esfera pública chilena de un simplismo, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, de un simplismo increíble, ¿no? Los problemas que experimentaba Chile hacia el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se redujeron todos al problema del lucro, recordémoslo. El lucro era la causa de todos. ¿Y no era el males. problema el lucro? Era la falacia ahí? Era uno de los problemas, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero el lucro era, por otra parte, ¿no? Por decirlo así, el dispositivo fundamental de una modernización capitalista. Pretender, ¿no?, abolirlo del todo era evidentemente un error, ¿no? No era el problema ese. Eran la falta de regulación,
la falta de reglas en el sistema educacional y universitario, ¿para qué decir? Las fuertes inequidades en el diseño educacional que hacían que la escuela fuera reproductora del origen social de los niños en vez de proveer genuinas oportunidades de ascenso o de movilidad. Esas eran las causas. Pero el simplismo intelectual nos jugó una muy mala pasada. Bueno, Wittgenstein decía en las investigaciones filosóficas, el peor error intelectual es la dieta unilateral, es decir, reducir todos los problemas, la complejidad de la vida social a una única causa. Y ese error lo cometimos. Y creo que Wittgenstein por ahí dice también algo así como cuando el lenguaje se va de vacaciones, es imposible la conversación y el diálogo. Sí, sí, claro. Aquí tenemos carencias de lenguaje, o sea, hay un empobrecimiento del lenguaje, no solamente la norma de la Real Academia de la Lengua, sino de saber hacer distinciones, de enseñar a hacer distinciones, de enseñar a pensar. Se retira la filosofía de los colegios, o sea, la verdad es que vivimos la carencia educativa de formación intelectual en Chile es brutal. Claro, de alguna manera se ha cometido también el error de pensar, ¿verdad?, que la tarea educativa es preparar a las personas para el mundo del trabajo fundamentalmente, proveyendo destrezas técnicas. No, la educación es bastante más que eso, desde luego, ¿no? Y lo que tú mencionas del lenguaje, por supuesto que es fundamental. La carencia de lenguaje es la carencia de mundo. Finalmente, la manera en que experimentamos el mundo, la cantidad de matices que seamos capaces de apreciar en él, la diversidad que pueda resplandecer ante nuestros ojos depende del vocabulario que manejemos. Una persona que tiene poco vocabulario, que emplea toscamente las palabras, bueno, tiene una visión y una experiencia del mundo más simple, más uniforme, menos tolerante. Solo se aprecia la diversidad de la vida, ¿verdad?, cuando se tiene un cierto sentido de complejidad de las cosas, y eso es fruto del lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. Eso decía Heidegger, sí. Y bueno, y en eso, muy bueno, y en eso Wittgenstein también estaba de acuerdo, desde luego, ¿no? Bueno, si nuestra casa del ser está deteriorada, nuestro ser está deteriorado también, ¿no? Pero por supuesto, pero pensemos además, Cristian, que el lenguaje es el lugar donde nos encontramos todos. Lo único que tenemos en común es el lenguaje. El lenguaje nos permite vincularnos con quienes nos antecedieron y ya se fueron, ¿no? Las palabras que hoy día hablamos las acuñaron otros que ya no están, y nosotros estamos hablando un lenguaje y modificándolo para legarlo a otros que vendrán mañana. El lenguaje tiene una cierta intemporalidad. Es tal vez la única forma de eternidad que está a nuestro alcance. Nos permite la memoria. Gracias al lenguaje somos capaces de recordar a nuestros muertos, a las personas que nos importan. Somos capaces de soñar, de tender compromisos, de mirar la complejidad del mundo, de tener dudas. Pero claro, si nos acostumbramos a comunicarnos con 140 caracteres y con reacciones estomacales en Twitter, estamos perdidos. Hay un sabio chino cuyo nombre he olvidado, muy antiguo, taoísta, parece que decía que las crisis de las civilizaciones, refiriéndose a las crisis que habían habido en China, comenzaban con las crisis del lenguaje. Y que por eso que los emperadores tenían poetas en las cortes y se preocupaban del lenguaje como un tema principal de su gestión. Habría que llevar poetas tal vez y filósofos a la corte, no sé si te parece. A mí me parecería una muy buena idea, sin duda. Sí. Dar a leer más novelas, poesía, ensayos tal vez, ¿no? Porque finalmente todo lo valioso que tiene nuestra cultura, no digo que vaya a ser la única, ni digo tampoco que no vaya a cambiar alguna vez, pero lo que hoy día conocemos como cultura, las instituciones de la cultura tienen o se erigen sobre un dispositivo que no hay que olvidar que es el libro, ¿no? Toda la cultura descansa y reposa sobre el libro y sobre la virtud de la lectoescritura, saber leer y saber escribir bien. Esas son las grandes virtudes, digámoslo así, de la cultura como hasta hoy día la conocemos, ¿no? Y gracias al dispositivo que es el libro. Que esto que tengo aquí en mi mano, ¿no? Exactamente. Un libro. En derredor del libro, del dispositivo, se organizan un conjunto de prácticas culturales y de virtudes intelectuales. Si uno cambia el dispositivo, es probable que estas prácticas también desaparezcan, ¿no? Ahí hay un tema tremendo. Hoy día toda la educación termina siendo online. Y estamos condenados, los profesores, los alumnos, nuestros hijos, etcétera, los colegios, a jugársela en esa cancha digital, que está bien, es un instrumento que afortunadamente existe y ha permitido por lo menos mantener una relación, Pero hay algunos que, Núqueo Ordine particularmente, lo entrevisté hace unas semanas atrás, en un programa de radio que tengo,
alertaba sobre que había un entusiasmo en algunos rectores italianos de que ahora toda la educación universitaria se iba a digitalizar, que eso iba a cambiar la educación. ¿Cuál es tu planteamiento sobre el riesgo que implicaría No, yo creo que esa es una gran toda la educación? pérdida. Lo que hoy día llamamos universidad, es verdad, la universidad es muy antigua, ¿verdad? Tiene, no sé, 8 o 9 siglos. Pero lo que hoy día llamamos universidad es la universidad moderna, la universidad nacida en los albores del siglo XIX, fundamentalmente, la universidad napoleónica, la universidad alemana. La universidad es una institución cultural que se erige sobre el libro y cuya virtud, la principal virtud que cultiva, es la virtud de la lectoescritura, saber leer y saber escribir. Nada de esto puede ser suplantado o sustituido por los medios virtuales, ¿no? Tampoco nada de eso podrá, me parece a mí, suplir una de los quehaceres principales de la educación, que es la imitación, la mímesis, ¿no?, que el estudiante va efectuando poco a poco con el profesor cuando el profesor tiene suficiente valor y es un hombre realmente talentoso. Ese tipo de cuestiones que la educación hace posible y que permiten que la cultura de una generación vaya transmitiéndose a otra generación en esta especie de cadena sin fin del tiempo y de la cultura, ¿no?, puede romperse si nos dejamos seducir por el espejismo de la educación a distancia, creyendo que es inocente, es decir, creyendo que el medio telemático es neutro, que cumple el mismo papel de soporte del libro. No, el libro no es un soporte. Leer un libro exige virtudes, quehaceres, un esfuerzo que la pantalla no exige, ¿no? La pantalla permite saltar de un lugar a otro en un menú permanente de opciones, sin sosiego y sin pausa. El libro exige reflexión, dificultad y pausa. E incluso silencio. ¿No? Y silencio. Que es fundamental. Claro. Los alumnos tienen algo de razón cuando reclaman que la educación a distancia está bien para salir del momento excepcional que estamos viviendo, pero imaginarlo como un momento o como un mecanismo permanente de educación a mí me parecería también un error. Carlos, en los últimos minutos que nos quedan, obviamente que en algún momento, no digo que vayamos a volver a una nueva normalidad, eso no lo sabemos, no quiero anticiparme ni ser profeta. La verdad es que la deriva de este virus puede tener muchas derivas y todavía hasta la ciencia tiene dudas de su comportamiento y no tiene certeza absoluta. Y por lo tanto, lo único que tenemos cierto es que vamos a ser más pobres que antes. Sí. Y que Chile va a experimentar una recesión brutal, la está experimentando ya no solamente Chile, sino ya el mundo. A ver, nosotros veníamos de un momento de entusiasmo, que fue la gran movilización del 18 de octubre, que tuvo sus elementos positivos y sus elementos negativos, eso ya lo hemos conversado varias veces, ¿no? Una ciudadanía empoderada, está bien, que quiere manifestarse pacíficamente, excelente. Otra dimensión negativa, la destrucción, el nihilismo callejero, etcétera, etcétera, etcétera. Tú hablas de pasar de una política del entusiasmo a una política del escepticismo, digámoslo incluso una política de la escasez. Y me gustaría que habláramos de esa transición, que no va a ser tan fácil de hacer, digamos. Es cambiar estado de ánimo, es cambiar... Sí. Mira, tal cual yo veo las cosas, yo creo haber visto, pero creo que cualquiera lo vería si retrocedemos un tanto en el tiempo, que en los días previos al 18 de octubre y los que le siguieron, la clase política chilena y la sociedad chilena en su conjunto estaba imbuida de un cierto entusiasmo consistente en creer que Chile vivía un momento de bienestar y de prosperidad, donde en consecuencia el único problema públicamente relevante que teníamos entre manos era cómo distribuir el bienestar que estaba allí y que solo minorías esquivas, egoístas, cicateras se negaban a distribuir, ¿no? La idea de una élite corrupta, viciosa, avariciosa. ¿Y no hay algo de eso, de verdad? Hay algo de eso, por supuesto, pero de nuevo es un simplismo, ¿verdad? Que atesoraba toda la riqueza impidiendo que ella se distribuyera entre todos. Era una imagen simplista que tenía algo de verdad, sin ninguna duda, pero que como imagen, digámoslo así, inspiró buena parte de la política del 18 de octubre, en la izquierda y en la derecha, ¿no? La idea que era el momento de hacer demandas incondicionales bajo la forma de derecho y que la política consistía en consecuencia en poner bajo la forma de derecho cualquier interés incondicional que pareciera suficientemente justificado. Esta idea de la política, creo yo,
va a tener inevitablemente que ser sustituida por una política del escepticismo, una política más bien que atienda a la triste muralla de la escasez, a la triste realidad de la escasez, que va a obligar a la sociedad chilena a contener las expectativas, a liderazgos políticos responsables capaces de orientar las fuerzas de la ciudadanía hacia la recuperación progresiva del bienestar. No para que las élites, para despejar esto desde ya, sigan atesorando riqueza, no, para salvar el destino vital, la peripecia vital de ese gigantesco número de chilenos y chilenas que había logrado en los últimos 30 años escapar del fantasma de la miseria para alcanzar niveles de consumo que son tan importantes para la dignidad humana, ¿no? Para quienes han vivido toda su vida satisfechos, esto puede no ser un problema. Para las grandes mayorías chilenas, la mitad de las cuales, repito por enésima vez, vivían en la pobreza a fines de la dictadura, lo que han logrado estos 30 años es una cuestión fundamental, que tiene que ver con la dignidad personal, con la autonomía personal, ¿no? Tenemos que salvar eso. Este es el gran desafío del Chile inmediato. Lograr que esas personas que han logrado el bienestar, un bienestar escaso es cierto, un bienestar del que muchos se burlaban, pero que es muy relevante, no se venga abajo como si fuera una quimera que de pronto desapareció, ¿no? Este es el gran desafío de la política chilena, pero para encarar ese desafío se requiere políticos con grandeza. Raymond Aron decía, la grandeza de la política es una amarga grandeza, una amarga grandeza. Se requiere políticos capaces de asumir esa amarga grandeza. No políticos destinados simplemente a sacar aplausos, ¿verdad? A alentar las expectativas de las personas, hipnotizados por Twitter, repitiendo aquello que suponen la gente quiere oír. No, necesitamos políticos de verdad, capaces de mirar la realidad cara a cara, decir la verdad, y a partir de allí orientar las expectativas de los ciudadanos, si es que queremos, como digo, evitar el drama del hambre y de la pobreza. Ese mismo Raymond Airón, que fue tan criticado y vapuleado en mayo del 68, yo mismo lo vapuleé cuando fui un sartriano militante, y hoy día con la distancia uno ve la grandeza de Airón, cómo él estaba en lo correcto y cómo Sartre se equivocó, a quienes admirábamos. Era nuestro ídolo, por lo menos para mí era mi ídolo, Sartre. Era mi Dios, siendo un gran escritor y un gran filósofo. En cambio, Camus y Airón, que fueron criticados, vapuleados por... Acabaron teniendo la razón. Acabaron teniendo la razón. Y Airón escribió un libro que se llama El opio de los intelectuales, que tú citas, que es un gran libro. Un gran libro. Bueno, y que enfrentó a la mayoría de los intelectuales que estaban todos en este fervor. Y un elemento que tú has vuelto a repetir varias veces, la palabra escepticismo, que tiene mala prensa, porque el escepticismo parece que fuera un cinismo o fuera la pérdida completa de sueños, pero ¿cuán importante parece ser, y me lo vas a explicar tú brevemente, el escepticismo? Airón hablaba de que los mejores ideales se reconocen cuando no niegan los límites de la realidad. Y tal vez el escepticismo en nuestra política es tenemos que hacer una escuela del escepticismo para aprender a valorar lo que significa el escepticismo. Claro, yo lo diría de la siguiente manera, Cristian. Yo pienso que la política, y es bueno recordar esto a los políticos chilenos, no tiene por objeto lograr la felicidad de los seres humanos, de los ciudadanos. Tiene por objeto evitarles el sufrimiento, ¿no? Los objetivos de la política son más modestos. Una sociedad abierta y democrática entrega la cuestión de la felicidad a la intimidad de cada uno, a los proyectos vitales, a las peripecias que cada uno vive, que le tocan o no le tocan en suerte. La tarea del político es simplemente una tarea menor, más amarga, pero más notable, que es eludir el sufrimiento humano. Esa es la tarea del político y esa es la tarea que la política chilena tiene por delante el par de años que tenemos y que estamos ya comenzando a vivir, ¿no? Tengo en mis manos, para terminar, partimos con Soliloquio del individuo de Nicanor Parra y tengo en mis manos un libro del compañero de Nicanor Parra de Limba. Idea de la individualidad, supongo, claro, ¿no? Pero que era filósofo. Sí, claro, por supuesto. Jorge Millas, el gran Jorge Millas. Y hay una cita de Jorge Millas en la idea de la individualidad que me parece interesante. A propósito de lo que estás diciendo, él dice, imagínate, década del 50 lo haber dicho, hay que defenderse de esta incapacidad a veces tan nacional y tan sudamericana para desnudar la raíz de las cosas y verlas y comprenderlas antes de cubrirlas con la bruma de los adjetivos con que se descargan nuestros prejuicios y pasiones. Es decir, ¿qué necesidad hay de pensamiento filosófico
cuánto necesitamos, ¿no?, en nuestra cultura para los tiempos que vienen. Sí, lo que hay en Chile hoy día es un déficit, diría yo, de trabajo intelectual más que nada, ¿no? A veces actuamos de más y pensamos de menos. Un déficit de pensar, diría De yo. pensar, claro. Marx, en las tesis sobre Feuerbach, decía que los filósofos han interpretado al mundo de diversas formas y de lo que se trata de transformarlo. Heidegger invierte la fórmula y dice, no, el problema es que hemos actuado de más, pero hemos pensado de menos, ¿no? Y quizás Heidegger haya tenido razón. Carlos, yo te agradezco mucho haber compartido con nosotros esta reflexión y habernos ayudado a todos. Creo que ha sido un momento reflexivo, con pausa además, no ha sido con la velocidad que a veces requieren los programas de televisión. Tenemos este espacio que es un espacio de libertad sin duda, y de conversación, pero lo que más me queda de todo lo que tú has dicho es cuán importante es el pensar, cuán crucial es, y sobre todo en los momentos de crisis. Necesitamos pensar más, necesitamos más reflexión, necesitamos más filosofía, necesitamos más intelectuales como tú. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación a venir. Muchas gracias a ti, Cristian, por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Espero que hayan disfrutado de este banquete de ideas, pudiendo discrepar, pudiendo no estar de acuerdo en todo. Lo importante es siempre aprender del otro. Carlos Peña citaba a Humberto Giannini. Giannini decía, la conversación es la más alta forma de la hospitalidad humana. Y espero que ustedes hayan sido todos acogidos aquí, Carlos también. Y los invito al próximo En Persona, el próximo domingo a las 7 de la tarde con Javiera Parada. Nos encontramos entonces. Muchas gracias.